Mis hermanos, el tema en esta mañana, conocimiento de Dios y su justicia. Venimos predicando la segunda carta de Pedro y como ya lo he dicho desde el comienzo de esa predicación de esta preciosísima carta, toda la carta gira en torno del conocimiento de Dios. Y ustedes habrán notado que cada domingo el tema central, conocimiento de Dios. La semana pasada hablamos del conocimiento de Dios y su salvación, pero hoy vamos a dirigir nuestra atención al conocimiento de Dios y sus juicios. Mis amados hermanos y amigos, hablar del conocimiento de Dios es necesariamente reconocer dos cosas. Número uno, que su conocimiento nos guía a toda verdad y justicia. El conocimiento de Dios a través de su palabra nos guía a toda verdad y justicia. Número dos, reconocemos o reconocer y creer, escúchame porque eso es importante, reconocer y creer que Dios, escúcheme, Dios, por ser un Dios justo, no puede dejar pasar el pecado y la maldad sin que el hombre tenga que enfrentar sus consecuencias. Y en un momento lo estaré explicando más ampliamente. Voy a decirlo nuevamente. En segundo lugar, el conocimiento de Dios nos ayuda para reconocer y creer que Dios, por ser en toda su esencia un Dios justo, no puede dejar pasar el pecado y la maldad sin que el hombre tenga que enfrentar sus juicios. Como dice el libro de los Proverbios, la justa retribución de Dios. Mis hermanos, en nuestros días mucho se habla del amor de Dios. En muchas partes se exalta el atributo de Dios y es verdad, Dios es amor. Pero el problema es que muy poco se habla de los juicios de Dios. El amor de Dios se manifiesta, pero al mismo tiempo también el juicio o los juicios de Dios. Hermanos, si la justicia es un atributo de Dios y creemos ciertísimamente que así lo es, entonces tenemos que admitir que ejercer justicia demandará siempre emitir un juicio. Por ejemplo, en el contexto natural de la vida, y específicamente aquí en este país lo podemos ver, apreciar, sabemos que el Estado promulga y emite una ley con el fin de mantener, ¿qué cosa? El orden, ¿verdad? Y gracias a que existen esas leyes, quienes las infrinjan o cometan una violación a dichas leyes, necesariamente enfrentarán un juicio en la corte. Lo sabemos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, si aquí no hay excusas, y no me refiero solamente a nosotros, en la totalidad de los habitantes de Estados Unidos, voy a hablar de ese país, todos lo sabemos. Así que, si todos sabemos que de esta manera debe funcionar nuestro sistema de gobierno y entendemos que no cumplirla traerá consecuencias, y a veces lo sabemos, consecuencias graves. Hermanos, entonces, aquí vienen dos preguntas retóricas. ¿Qué te hace pensar que con Dios no será así? ¿Qué te hace pensar que con Dios no será así? ¿Qué te hace pensar que Dios es solo amor, 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 amor? Y estás excluyendo, o muchas veces están excluyendo, la justicia de Dios. ¿O no te das cuenta de que el máximo y soberano legislador es Dios? Y que ir en contra de sus mandamientos traerá consecuencias eternas. Mis hermanos, por tanto, conocimiento de Dios y sus juicios. Y para desarrollar el tema y entenderlo mejor,
vamos a la palabra autoritativa, a la palabra inerrante, a la palabra infalible, la palabra de Dios. Así que vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, y hoy vamos a leer desde el verso 1 hasta el 10. Y honramos la palabra de Dios como es costumbre, poniéndonos de pie. Segunda de Pedro, capítulo 2. A partir del verso 1, ahí está proyectada, de pronto la decoración no permite ver muy bien claro, ver muy claro, pero ustedes también tienen allí sus dispositivos o la Biblia física en mano, gloria a Dios por eso. Voy a leer Reina Valera del 60. Dice a partir del verso 1, y honramos la palabra de Dios leyéndola en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Escuchen, es muy interesante y aquí hay mucha profundidad en este texto. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, y escuchen, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Verso 2, y muchos, esto es lo importante para nosotros, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Verso 4, escuchen, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Verso 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Verso 6, y si condenó por destrucción, otra manera de decir y si no perdonó. Escuchen, hermanos, esto es más serio de lo que usted y yo podemos imaginar y pensar. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente. Versos 7 y 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Él estaba ahí en medio de Sodoma y Gomorra. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Verso 9 y 10, preste atención. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, ¿qué quiere decir eso de seguir la carne? Seguir los deseos y pasiones y las concupiscencias del corazón. Escuche lo que pasa. Andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Esa es la parte A del verso 10 y hasta ahí lo vamos a leer. Amén. Gracias, Padre eterno, por tu bendita palabra, por tu gran amor y misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú no has ocultado nada de lo que nosotros necesitamos saber acerca de la vida de piedad, acerca de tu amor, pero también para saber de tu justicia, que tú eres un Dios amoroso, pero también eres un Dios justo, Señor, y que tus castigos vienen necesariamente sobre aquellos que nos ponemos en contra de ti o que te damos la espalda ignorando tu palabra, tus edictos, tus mandamientos. Señor, yo te pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que hoy tu palabra, tu mensaje, Señor, redarguya nuestro corazón, como dice Hebreos 4:12, que tu palabra, que es como espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones.
Hoy, Señor, tú nos abras ese corazón para que nosotros podamos reconocer qué pecado y qué maldad hay en nosotros, pero al mismo tiempo, Señor, acudo a tu misericordia para que tu palabra nos santifique, porque es tu palabra la que nos santifica y nos guía a la verdad. Todo te lo pido, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Mis hermanos, es evidente por el testimonio escritural que acabamos de leer que Dios es amor y Dios también es misericordia, pero también un Dios justo que aplica severamente su justicia. Hermanos, estas no son mis palabras, surgen del texto bíblico que acabamos de leer. Yo no quiero aparentar aquí una religiosidad porque yo detesto la religiosidad. No, mis hermanos, pero sí amo la palabra profundamente. Y el anhelo de mi corazón es que todos nosotros, como el cuerpo de Cristo, nos rindamos verdaderamente en santidad ante el Señor y que supliquemos por su amor, su misericordia, pero que su justicia también nos cubra para que nos guíe a la verdad y nosotros aborrezcamos cada día todo lo que es inmundicia, pecado y maldad. Mis hermanos, es evidente entonces por el testimonio escritural que Dios aplica severamente su justicia. Indiscutiblemente, hermanos, esta porción de la palabra, diríamos nosotros, teológicamente está muy cargada, llena de mucha información. Sin embargo, me limitaré. Bienvenidos, hermanos. Me limitaré al tema del juicio. Y aquí voy a plantear 3 preguntas. Y este es uno de los mensajes que diríamos intuitivo, porque voy a desarrollar con la ayuda del Señor, la asistencia de su Santo Espíritu y la verdad expositiva de la palabra de Dios. Voy a responderles bíblicamente a las 3 preguntas que voy a plantear en este momento. Número 1, ¿sobre quiénes viene el juicio y por qué? ¿Sobre quiénes viene el juicio y por qué? Número 2, ¿cuál es el peligro de seguir falsos maestros? Y voy a recalcar esta pregunta, ¿cuál es el peligro de seguir falsos maestros? Y la tercera pregunta, ¿ofrece Dios una salida? Mis hermanos, comenzaré respondiendo la última pregunta. Voy a responder la tercera pregunta como si fuera la primera y luego iré a la segunda y por último a la primera. Vamos a ir al revés. ¿Ofrece Dios una salida? Esa es la primera pregunta que voy a responder bíblicamente. ¿Ofrece Dios una salida? ¿Usted qué piensa? Dije en la introducción hace un momento, hermanos, que Dios nuestro Señor, por ser un Dios justo, no puede dejar pasar el pecado y la maldad sin que el hombre tenga que enfrentar sus consecuencias. Es evidente en la lectura concienzuda de toda la palabra de Dios. Así que tenemos el máximo testimonio bíblico que Dios nos puede testificar acerca de su gran amor y su justicia. Hermanos, el Señor, viendo la bancarrota espiritual en la que toda la raza humana se encuentra y sabiendo de antemano de nuestra incapacidad, escúcheme y guarde esto en su corazón, el Señor es omnisciente, todo lo sabe, a Él nada le toma por sorpresa. Él sabía y sabe de antemano nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad para salvarnos de su ira por causa del pecado. Salmo 5, Salmo 7 lo dice. Solo voy a mencionar donde dice allí en ese par de salmos, por no mencionar muchos otros textos más, que Dios está airado todo el tiempo contra el pecador. No solamente contra el pecado, como muchos falsos maestros predican. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Hermanos, ¿a quién va a llevar al juicio? Y me encanta esta mesita y este par de sillas, y ahora les voy a decir por qué. Dios no va a sentar al pecado. Dios va a sentar al pecador y lo va a juzgar. Lo va a juzgar, mis hermanos.
Así que no podemos esquivar o hacer a un lado la justicia y los juicios de Dios. Hermanos, Dios nos proporciona la salvación por medio de su amor y justicia. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cristo entonces toma nuestro lugar y carga con nuestros pecados, todos nuestros pecados, y es colgado en un madero. Y fue colgado en un madero, mis hermanos, para recibir allí toda la ira justa del Padre, por tu culpa y la mía, por tu pecado y el mío. Y aplicó su justicia al castigar severamente a su Hijo por nuestros pecados. Hermanos, por eso dice Romanos: y al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, lo dio, lo ofreció como propiciación, dice la palabra, ¿no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Pero es juntamente con Cristo, es abrazando la justicia de Cristo, es en Cristo Jesús que usted y yo somos justificados. Mis hermanos, y gracias a la justicia de Dios en Cristo, somos perdonados y entonces cubiertos por su justicia. Cuando esta mañana llegué aquí y vi el escenario, me encantó eso y ya le voy a explicar por qué. Hermanos, no podía ser más propicio para el mensaje que esa mesa y esas dos sillas. Un día, cada uno de nosotros vamos a estar así. Vamos a imaginarnos una mesa y dos sillas tal como están ahí. En una silla estará el Rey de Gloria y en la otra silla estaremos cada uno de nosotros para recibir el santo juicio de Dios. Si tú has abrazado la justicia del Hijo, la justicia de Cristo, si has creído de todo tu corazón en la obra redentora de Cristo en la cruz y entiendes, hermano, hasta los tuétanos, que la única manera de ser salvos en el juicio es por la sangre preciosa de Cristo que nos lava y nos limpia de todo pecado, entonces en ese juicio tú vas a escuchar: bienvenido, siervo fiel, pasa al reposo de tu Señor. Pero hermanos, ¿quién podrá sostenerse de pie en ese día donde estaremos solos delante del Rey, delante del Señor? ¿Quién podrá sostenerse de pie? ¿Quién podrá estar ahí sentadito, tranquilo, escuchando el veredicto final del juez? ¿Quién? Nadie, mi hermano. Nadie. ¿Sabe qué es lo único que me hace sentir paz y tranquilidad y esperanza en mi corazón? Y espero que lo mismo sienta y piense usted. Que en ese santo día, en el día de Dios, en el día del Señor, en el día del juicio, nosotros no vamos a estar solos. Delante de nosotros va a estar Cristo Jesús. Y entonces podemos decir: sí, Padre, yo he sido un pecador, pero me he aferrado a la justicia de Cristo. Y el Hijo le dirá al Padre: Él es mío, Él es nuestro. Yo pagué por Él. Pasa al reposo de tu Señor. ¿Ven la diferencia, mis hermanos? Denle gloria a Dios por eso. Mis hermanos, por tanto, siendo conocedores de esta poderosa verdad espiritual, Dios en Pedro nos hace hoy a nosotros, tal como lo hizo a ese grupo de iglesias en el norte de Asia Menor, una serie de advertencias. Voy a recordarles aquí el texto que leímos hace un momento, versículo 1 y 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán, ¿qué cosa? Sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado o será blasfemado. Hermanos, voy a ir a la segunda pregunta. ¿Cuál es el peligro de seguir falsos maestros? ¿Cuál es el peligro de seguir falsos maestros? Los falsos maestros siempre han estado y estarán presentes en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Siempre. En el pasado antiguo, refiriéndome al primer testamento, en medio de los profetas habían falsos profetas. Y a partir de que Dios viene e inaugura el milenio en Cristo Jesús y establece la iglesia como un solo cuerpo, haciendo de los dos pueblos, de Israel y de los gentiles, uno solo. Ahora la iglesia del Señor, los elegidos, los llamados, los escogidos, los predestinados, los justificados y los santificados en Cristo Jesús. Entonces, desde ese momento hay falsos maestros, y de ellos nos advierte la palabra varios peligros. Y aquí está el primero de ellos. Tienen apariencia de piedad. Número 1, tienen apariencia de piedad. Parecen ser ovejitas, pero son lobos disfrazados de ovejas. El primer peligro de los falsos maestros es que tienen apariencia de piedad. Pastor, ¿y cómo lo vamos a saber? Mire, mijito lindo, como decía mi padre, que en la paz del Señor descanse. Mire, mijito lindo, pues informándose, leyendo la palabra santa de Dios, conociendo al Señor, porque el Espíritu Santo de Dios nos da discernimiento. Ese es uno de los dones, ¿sí o no, mis hermanos? Y el don del discernimiento nos sirve para eso, para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el que es genuino y en el que es falso. Así que el primer peligro es que ellos tienen apariencia de piedad. Segundo peligro, se presentan como cristianos. Usted los ve participando de la liturgia. ¿Y qué es la liturgia? No es que yo le esté robando ese término a los católicos, no, eso es cristiano. La liturgia es la celebración del culto, lo que estamos haciendo. Vienen y practican y participan como cristianos. Tienen apariencia de piedad. Número 3, fingirán ser genuinos creyentes. Usted los ve y dice, uy, no le faltan sino las alitas. Por eso el Señor en su palabra dice que por causa de los elegidos, Dios acortará los días. Y ya estamos en ese tiempo. Vemos cómo los días ya pasan rápido, las semanas volando. Y dice que por causa de los elegidos Dios acortará los tiempos, porque si no, por estos falsos maestros que se meten, se introducen en la iglesia del Señor, incluso muchos de los elegidos pueden ser arrastrados y convencidos. Hermanos, número 4, el peligro número 4. Se mostrarán ser aparentemente conocedores, defensores y apasionados por la verdad. Apariencia de piedad. Aparentemente usted los ve apasionados. Yo les quedo chiquitos con mi pasión que tengo por la palabra de Dios. Aparentarán, mis hermanos, no solamente ser conocedores, apasionados, sino hasta defensores de la verdad. Pero ¿sabe qué es lo que ellos están haciendo? No están defendiendo la verdad, están justificando su forma torcida, su forma diluida. Están tratando de convencerlos con artimañas y huecas sutilezas. De eso habló Pablo a los colosenses. Las huecas sutilezas tratan de trabajar con tu mente. Tratan de llevarte a un lugar de confort y de bienestar aparente, pero el fin es un abismo de muerte, destrucción y desolación, mis hermanos.
¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Y lo voy a parafrasear: pero llevan el veneno de áspid debajo de su lengua para engañar, seducir y hacer tropezar. El veneno de áspid que habla Romanos, la carta a los Romanos, es como la serpiente que debajo de su lengua lleva el veneno. La palabra de Dios nos presenta varios peligros de estos falsos maestros. Entonces, mis hermanos, introducen encubiertamente herejías que son destructoras. Introducen encubiertamente herejías destructoras. Y dentro de esas herejías tenemos hoy el tal llamado evangelio de la prosperidad. Eso es una herejía. No me voy a cansar de decirlo cada vez que tenga la oportunidad. Es una herejía. Niegan el regreso de Cristo. No lo dicen públicamente. No, claro que no. Ellos son astutos como la serpiente. Pero ignoran esta verdad poderosa. Hermanos, una guía a los que les gusta seguir muchísima gente y muchos predicadores de estos falsos maestros y no se han dado cuenta que son falsos maestros allí en las redes sociales. Preste atención cuando hablan de la segunda venida de Cristo. Nunca. Preste atención cuando denuncian el pecado. Nunca. Cuando hablan de juicios. Nunca. Ahí tienen una pista. Ignorando esta verdad poderosa, tuercen la palabra para conseguir sus propósitos. Número 2, cautivan y atraen a muchos con sus mentiras. Son mentiras disfrazadas, camufladas y muy bien adornadas, porque son maestros en eso, en adornar la mentira y hacerla ver como si fuera verdad. ¿Qué dijo el Señor de Satanás? ¿Cómo se viste Satanás? Recuérdenme. Como un ángel. ¿Cómo? Como un ángel de luz. Así son estos. Son hijos del diablo. Son hijos de Satanás. Y adornan muy bien sus palabras para mostrarla bella como si fuera una verdad. Pero por dentro llevan el veneno de áspid. Causan entonces separación, que es lo que dice el texto, disolución, y eso es lo que significa. Es la acción de mezclar la verdad con la sustancia dañina, nociva de la mentira. Causan división y separación en la familia de la fe. Es verdad. Produciendo desunión, separación y ruptura con la verdad. Hermanos, y cuando a través de esas falsas herejías que se introducen, se rompe con la verdad, ¿con quién está rompiendo? Dígalo sin miedo. Con Cristo, porque Cristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que estas falsas enseñanzas rompen con la verdad, causan una separación, y los que se dejan seducir, atraer y convencer, ¿a dónde van a terminar? Se lo dejo de tarea. Número 3, juegan con la fe de muchos. Hermanos, y cuando digo que juegan con la fe de muchos, es que trafican con las almas incautas. Yo a esto le llamo comercio espiritual. Hermanos, permítame decir esta palabra y me bajo del púlpito porque es fuerte. Y se los digo allá a ellos, que algunos estarán escuchando. Son unos desgraciados infelices. De verdad. No puedo darles otro calificativo y ese queda pequeñito. Son un montón de desgraciados porque están comercializando con las verdades espirituales de Dios para conseguir ganancias, para hinchar sus bolsillos. ¿No ha escuchado? Siembre, pacte. ¿No lo ha escuchado? Yo sé que sí. No caigan en esa mentira, son herejías del diablo. Hermanos, usan palabras lisonjeras y fingidas. Ay, qué tiernos son. Ay, tan amoroso. Él no nos insulta ni nos regaña en el púlpito. Claro. Y los que decimos la verdad a veces parecemos como si fuéramos justicieros. No, mis hermanos, estamos declarando la verdad de Dios por el bien de vuestras almas. En cuarto lugar, hermanos, son blasfemos y hacen blasfemar a muchos. ¿Y sabe a cuáles son los que hacen blasfemar y a cuáles son los que cautivan? Aquellos que
a veces están empezando y son inmaduros, o aquellos que pueden llevar mucho tiempo pero son inconstantes en la fe, prometiéndoles falsedades de acuerdo con sus concupiscencias, llevándolos cautivos a una muerte espiritual. Hermanos, yo entendí que mi misión principal, y doy gracias al Señor por eso, es siempre venir a declararles la verdad de Dios, la verdad que la palabra dice. Yo no vengo aquí con liviandeces. Si la palabra dice, yo lo digo. Ni le sumo ni le resto. Yo no estoy aquí para suavizar la palabra de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién? Hermanos, soy un vaso de barro que por la simple y infinita misericordia de Dios me ha llamado para tener el honor y el privilegio de predicar su palabra. Mis hermanos, entonces déjenme preguntarle lo siguiente: ¿a quién sigues? ¿Quién está adoctrinándote en la fe a través de las redes sociales? ¿Quién está adoctrinándote en la fe a través de las redes sociales? ¿A quién prestas tus oídos? ¿Te atraen los mensajeros motivadores? Esa es una muy buena señal de falsos maestros, de herejes. Usted todos los días los ve solamente predicando mensajes motivadores. Y ahí está la gente feliz y contenta. Es que me motiva, me despierta. ¿Verdad? Yo te voy a decir quién te despierta. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Él es el que nos despierta con su palabra, mi hermano. A mí me gustaba que mi padre me hablara con la verdad, aunque en el momento me doliera. Y aquí está mi madre que no me deja mentir. ¿La verdad es incómoda? Claro que sí, claro que sí. Cuando yo me equivoco, hermanos, y alguien me lo hace ver, yo lo agradezco, pero me da vergüenza. Pero lo agradezco, porque cuando alguien nos exhorta, nos amonesta, nos está corrigiendo, es para el bien. Hermanos, conocer la verdad es conocer a Cristo por su palabra, por la Biblia. Y conocer a Cristo te libera, escúcheme, te libera de caer en las trampas de estos cazadores, emisarios de Satanás. Son eso, emisarios de Satanás. Y ahora, mis hermanos, finalmente voy a responder la primer pregunta que planteé, que en este caso sería la tercera. ¿Sobre quiénes viene el juicio y por qué? Se lo voy a decir bíblicamente. ¿Sobre quiénes viene el juicio y por qué? Hermanos, el Señor no solo nos advierte, también nos dice sobre quiénes y por qué viene el juicio. Y les voy a presentar, no están proyectadas, tenga ya abierta su Biblia en el capítulo 2 de Pedro, de la segunda carta de Pedro. Le voy a presentar varias evidencias de los juicios justos de Dios. En el verso 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí está una realidad en contra de aquellos que practican o creen en una falsa doctrina que se llama aniquilacionismo. Ellos dicen que el infierno no es perpetuo, que cuando venga el juicio Dios aniquilará, es decir, desaparecerá y destruirá. Esta es una evidencia de que eso es mentira, porque aquí está diciendo el texto, sino que Dios arrojándolos al infierno. ¿Y qué es el infierno? Un lugar donde hay prisiones de oscuridad, y ellos no están aniquilados, destruidos, desaparecidos, no. Ellos están ahí reservados para el santo juicio, el día del Señor. Y allí irán todos los que nieguen a Cristo y no abracen su justicia. Segunda evidencia, verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo,
con el diluvio universal vino el primer juicio universal de Dios. No los perdonó. ¿Y por qué no los perdonó? Porque Él ya lo había dicho. En Génesis 2 dice: y ciertamente el día que comieres del fruto del árbol prohibido, ciertamente morirás. Y luego en el capítulo 5 nos muestra la evidencia de la veracidad de su palabra con toda la genealogía de Adán. Ahí dice: Adán vivió tantos años y murió. Y tal persona vivió tantos años y murió. Y tal vivió tantos años y murió. Y murió, y murió, y murió. Si usted es observador en el capítulo 5 de Génesis, la constante es: y murió. Y fuera de eso, el pregonero de justicia, Noé, duró 120 años construyendo el arca y advirtiéndole, y no le creyeron. No creyeron a la palabra de Dios. Por eso no los perdonó. Verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, dejándolas como ejemplo y testimonio durante este siglo presente, durante este aión, un periodo de tiempo. Verso 9. Hermanos, escuchen, porque esto es muy serio. Y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Escúchenme. No solamente los ángeles que pecaron están ahí encerrados en esas prisiones de oscuridad, sino que están reservados para ese juicio. Pero aquí en esta parte, en el verso 9, dice: y reserva a los injustos para ser castigados en el día de juicio. ¿Por qué los injustos, los pecadores, los malvados no reciben el castigo? Es una de las preguntas que más nos hacemos. Están reservados para el día del juicio. Nadie escapará, mis hermanos. Y la última evidencia está en el verso 10, y escucha atentamente: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, siguiendo sus pasiones, sus locuras, sus desenfrenos. Y también el apóstol Pablo lo dijo: eso erais muchos de vosotros. Y ahí en esa listica estaba yo, y tal vez muchos de ustedes, por no decir que todos. Pero la gracia de Dios viene y nos rescata y nos salva. Y entonces dice aquí: mayormente aquellos que siguiendo la carne, que no atienden a la verdad de Dios, por aquí les entró y por aquí les salió. No prestan atención porque no creen. Andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. ¿Cuál señorío? El señorío de Cristo. Su verdad escritural que está escrita como testimonio para nosotros. Hermanos, el juicio de condenación ya está puesto por parte del Señor, tanto para los falsos maestros, escúchenme, porque esto es lo delicado del asunto, tanto para los falsos maestros como para sus seguidores. Ay, pero es que yo no sabía y me dejé convencer. Somos inexcusables. Si hasta aquí alguno de ustedes, espero que no, pero decimos en Colombia por si las moscas, si hasta aquí alguno de ustedes se ha dejado, como dicen en Venezuela, engatusar, se ha dejado engañar, pues hoy sus ojos y sus oídos espirituales han sido abiertos con la poderosa palabra de Dios. Hermanos, sin embargo, y aquí voy a cerrar el mensaje, en medio de esa fuerte advertencia de condenación, Pedro también dio una noticia muy alentadora y llena de esperanza, pero no con huecas sutilezas, sino con la verdad de Dios. Y le voy a presentar 3, por lo menos, de eso que nos debe alentar y llenar de fortaleza. Número 1, dice la escritura que acabamos de leer, que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. En ese momento, todo el mundo fue destruido por el diluvio, pero Dios preservó la humanidad a través de Noé y 7 personas más, su familia. Y nosotros somos descendientes de ahí, de Noé y de esos 7. Eso te debe dar a ti una esperanza y te debe motivar para saber que aún en medio de los santos juicios de Dios, Dios preserva.
y Dios da oportunidad, y Dios nos da esperanza, y Dios propicia la justicia para cubrirnos de esa ira venidera. Dios no nos toma por sorpresa. Dios hace 2000 años propició la justicia a través de su amado Hijo, nuestro Señor y Redentor Salvador, Jesucristo. Ahora es tu responsabilidad y la mía, si la abrazamos o nos hacemos de los oídos sordos y ojos ciegos. Segunda esperanza, libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Hermanos, no hemos sido los únicos que estamos viviendo y habitando en medio de un siglo malo y perverso, en medio de una generación depravada, pero en la palabra nos da testimonio fiel y verdadero que Lot y su familia fue preservado por Dios, porque abrazaron la justicia de Dios. Y en tercer lugar, para mí esta es la esperanza que nos motiva a todos nosotros, porque ahí cada uno de nosotros estamos incluidos. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Hermanos, ¿el Señor libra a todos? Aleluya. Así es, mi hermana Evelyn y hermana Isabelita. A los piadosos. Y el miércoles antepasado enseñé acerca de lo que es la piedad. Los que no vinieron se lo perdieron. Y aprovecho para animarlos que vengan los miércoles, para que sigamos estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios. Hermanos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. En conclusión, hermanos, Pedro nos remarca dos verdades espirituales de parte del Señor. Primera, que podemos contar con Dios, no solo para juzgar, que podemos contar con Dios no solo para juzgar a los injustos, pero también para rescatar a los que han sido cubiertos por la justicia de nuestro Señor Jesucristo en medio de este estado espiritual contaminado del mundo actual. Así como lo hizo con Noé, así mismo como lo hizo con Lot y su familia, también lo hace con todos nosotros. Pero hay un requerimiento: que vivamos piadosamente. Que dijo alguien que con una obediencia amorosa ya no es una carga. No hacemos las cosas porque nos toca. Es que obedecemos con amor. Sentimos placer, deleite el obedecer la palabra de Dios. Eso es, entre otras cosas, vivir piadosamente, porque queremos agradar al Padre, como cuando uno de nuestros hijos hace las cosas con amor, no porque se las mandemos, sino porque quiere realmente complacernos, porque ha entendido que es por su bien. Asimismo, todos nosotros como hijos debemos hacer las cosas correctamente, porque no es para favorecer a Dios, es para favorecer tu propia alma y tu propio espíritu. Hermanos, como dice el Señor Jesucristo, del presente siglo malo y perverso, Dios nos protege para guardarnos con esperanza al siglo venidero. Solo hay dos siglos, el presente y el venidero. Siglo aión, periodo de tiempo. ¿Cuándo se va a terminar este? Cuando venga Cristo en gloria. Y el siglo venidero ya está inaugurado, pero se va a hacer evidente cuando Él venga. Hermanos, cierro con las palabras del Señor Jesús en Mateo 24:19. Escuche: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, pastor, es por obra, no es por gracia. Pero si usted persevera, es porque usted está siendo preservado por Dios. El Santo Espíritu de Dios te preserva, te preserva para que tú perseveres. Así que, mis hermanos, ruego y pido a Dios nuestro Señor, por su amor, misericordia, pero también por su justicia. Padre, yo te ruego, Señor, no nos sueltes. Manténnos allí asidos, agarrados de tu diestra, Señor, porque no queremos desviarnos ni a izquierda ni a derecha.
Queremos estar siempre en el centro de tu voluntad, Señor. Queremos seguir perseverando en la fe que un día nos salvó, nos rescató, nos redimió, nos justificó y nos glorificará, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, porque tú sabes, Señor, que somos incapaces, insuficientes, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Como dijo el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos, mi Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Padre, yo te ruego que tu Santo Espíritu esté ministrando profundamente el corazón de mis hermanos y el mío. El corazón de los hermanos que están allá en las redes sociales escuchando este mensaje y los que van a escucharlo. Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio y de verdad. Pero no solamente eso, sino que tu Santo Espíritu nos aliente y nos dé la fortaleza, Señor, nos impulse y nos mueva a aborrecer todo lo que se llama pecado, Señor. Porque el día del juicio, que ciertamente va a suceder con tu ciertísima segunda venida, Señor, no lo queremos enfrentar solos. Queremos que tú estés delante de nosotros, como dice tu palabra, como nuestro abogado defensor, como el abogado que viene y nos justifica y nos salva de una pena eterna, Señor. Ilumina a tu pueblo, Señor, ilumínanos a cada uno de nosotros, tus hijos. Conocen nuestras debilidades, pero más fuerte y más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y yo me aferro a esa palabra y te ruego, Señor, que cada uno de mis hermanos y amigos que están escuchando se aferren también a esa palabra. Que vengamos en arrepentimiento y fe constantemente delante de ti, Señor, suplicándote misericordia, pero pidiéndote ayuda para que podamos caminar en integridad delante de tu presencia, Señor. Porque todo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Les amamos, mis hermanos, Dios les bendiga. Y que el Espíritu Santo conserve estas palabras en sus corazones y en sus mentes.